Bien, acá tenemos en la presentación del grupo. Bueno, muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos del grupo número 7, quien vamos a hablar acerca del capítulo número 7, que nos habla de la biopolítica, tanatopolítica y el racismo desde el gobierno. Ya, a continuación tenemos una frase célebre que dice: el saber es el único espacio de libertad del ser. Michel Foucault. No sé si puede darme alguna reflexión, algún compañero, acerca de qué entiende de esta frase célebre. Mm, De pronto puedo, Sí, Israel, si quieres tú puedes reflexionar sobre ella, no hay problema. ya. Bueno, con respecto a esta frase, yo entiendo que nos dice que en este caso los seres humanos, en este caso somos dueños de nuestra propia libertad, ¿no? Entendiendo que a partir del siglo XVIII, según Michel Foucault, nos indica que eran gobernados por la soberanía. Y esta soberanía indicaba que existían leyes, normas, y quienes no eran parte quienes no acataban estas disposiciones, pues tenían una cierta sanción. Entonces, por eso dice que el saber es el único espacio de libertad del ser. Es decir, que las personas que tienen de pronto en este caso, una preparación como tal, el que tengan conocimiento, pueden ser libres o pueden tener esa libertad en este caso dentro de la población. Muy bien. Ya. El, el racismo desde el concepto de la biopolítica. La noción de la biopolítica, ya, en la noción de la biopolítica, bueno, Michel Foucault nos habla que la biopolítica es considerado como la concepción del poder y su ejercicio bajo la modalidad del gobierno para describir las transformaciones de las formas de gobiernos modernas, caracterizadas por el despliegue de todo un conjunto de tecnologías, prácticas, estrategias y racionalidades políticas que tienen como objetivo el gobierno de la vida. Bueno, en sí, la biopolítica podríamos comprenderlo como un conjunto de cálculos y tácticas que intervienen sobre una población mediante la gestión de la vida. Bueno, mediante esta terminología podemos comprender cómo se ha generado la organización y el gobierno de nuestras sociedades, ya que desde la conformación de la biopolítica han promovido diferentes formas de vida, especialmente desde el fin del régimen de la soberanía. En este caso, como lo había mencionado anteriormente, Michel Foucault indica que a partir de la Edad Media, aproximadamente por el siglo XVIII, la gestión de las sociedades estaba dominada por el paradigma de la soberanía. Este paradigma era el arte de gobernar, estaba centrado en la figura del soberano y su autoridad se ejercía principalmente a partir de la gestión de un territorio. Ya. En este caso, el soberano era una autoridad que estaba impuesta dentro de quien imponía las leyes o castigos como que establecía, ¿no?, dentro de una población, con el fin de dar muerte a los habitantes de este territorio que no acataban ciertas normas. Es decir, quien en este soberano era la autoridad máxima en establecer normas y en las personas o quienes conformaban esta población, al no acatar estas disposiciones, pues podían ser sancionados y esas eran en ciertos modos les daban la muerte, ¿no? Desde ahí, según Foucault, indica que el poder del régimen de soberanía operaba mediante la siguiente fórmula, que decía hacer morir o dejar vivir. Ya. También nos habla acerca del racismo. Dentro de este capítulo también nos habla del racismo, que es una de las temáticas también fundamentales, en la cual nos dice Michel Foucault que el racismo surge en el siglo XIX como una apropiación conservadora estatal del discurso de guerra de razas, es decir, la resignificación de este discurso por parte del Estado. En discurso de la pureza racial, pureza de sangre, justo en el momento cuando el discurso de lucha de razas se radicaliza y se transforma en discurso de lucha de clases
de clases, según Foucault. Bueno, en esta parte podemos comprender, podemos visualizarlo incluso en la realidad, porque tenemos dentro de nuestro territorio ecuatoriano, según estadísticas, el 70% de la población somos indígenas y pues hay un 30% que son considerados no mestizos. Entonces acá podemos ver esa diferencia de clases sociales, ¿no? Podemos visualizar con más, con más eficacia, por ejemplo, dentro del área urbano con el área rural, ya que tomamos en cuenta que en ciertas áreas urbanas existen diferentes formas de culturas. Hay diferentes culturas, por ejemplo, tenemos la cultura, por ejemplo, de Otavalo, tenemos la cultura de Quechibuleo, Salasaca, entonces son diferentes culturas. Y cuando estas personas de estas comunidades o de estas parroquias de pronto migran a a las ciudades, ahí se puede visualizar lo que es el racismo, porque muchas de las veces los hijos vienen de la familia de escasos recursos económicos, al pertenecer o tratar de formar de pronto dentro del campo educativo o también o pertenecer a una institución educativa del sector público, vienen este racismo, ¿no? Que tú eres indígena, que tú eres pobre, que tú eres de pronto no te vistes bien, o tú hablas, de pronto por el idioma mismo viene acá, ¿no? De pronto tú hablas quichua y tú hablas de esto, por ejemplo, en lo que es la región amazónica, que tú hablas shuar. Entonces, aquí se puede visualizar con mejor manera lo que es el racismo, ya que dentro de las instituciones educativas se puede visualizar de manera directa cómo se da esta problemática. Y no solamente en instituciones educativas, también se ve en lo que es la parte profesional dentro de las empresas, por ejemplo. Muchas de las empresas de lo que son de industrias también, o sector de consumo masivo, existen un sinnúmero de colaboradores en donde una de ellas de pronto son del sector, en este caso, digamos, de sectores urbanos, ¿no? De pronto de comunidades, y siempre existe esa exclusión, ¿no? Esta persona de que tú no puedes pertenecer de pronto a esta mesa, o tú no puedes comer igual de nosotros, o tú no tienes que vestir igual que nosotros. Siempre existe esa exclusión, no existe esa equidad como tal entre mismos colaboradores. Entonces ahí podemos visualizarlo de una manera directa cómo se da esa cuestión del racismo, porque es una problemática que de una u otra manera ha afectado de una manera directa hacia la población, tanto en las empresas, instituciones educativas, incluso dentro de la parte de educación superior. Existe esta problemática porque incluso entre mismos estudiantes existe ese problema del racismo y se genera lo que es la discriminación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú vas a un laboratorio, no, es que tú eres indígena, tú no puedes estar acá, o tú eres negro, tú no puedes pertenecer a esto, o tú no puedes utilizar esta computadora. Entonces, yo sí he visto, o he visto también lo que es ese racismo se da, porque no existe esa equidad, desigualdad de pronto entre mismas personas, entre mismos estudiantes, dentro de la parte de educación. Tenemos lo que es la tanatopolítica. Bueno, esta es una terminología que también está dentro de la parte de la biopolítica, como decía, que el racismo y la tanatopolítica se engloban se engloban parte de la biopolítica. Entonces, con respecto a esto, pues nos dice que el racismo y la tanatopolítica, según Foucault, sostiene en defender la sociedad y en la voluntad del saber, que estos arraigan de una tecnología del poder, como lo que es la biopolítica, como decía anteriormente, pues que la vía política y la tanto política trata de defender a la sociedad mediante de pronto lo que es la organización, mediante lo que son estrategias de promover lo que son estrategias de liderazgo que anteriormente ya no se daba, anteriormente se daba, actualmente ya no se da, pues siempre existe un poco más se ha ido modernizando esa parte, ¿no? También se puede decir que este es considerado como una que no es considerado como una tecnología de poder, sino que se entiende como una forma de paroxítica de la biopolítica en la protección de la vida que requiere de la muerte. Bueno, en esta parte la política indica en este caso la persona tiene que tener bien claro esa situación de cómo es esta paroxística
de proteger a la vida, que proteger la vida requiere, para protección de la vida requiere la muerte, es decir, que tiene que haber estas estrategias de protección, de tener ese conocimiento de lo que son las normas, leyes, con el fin de que se vaya modernizando y pues se vaya disminuyendo estos estereotipos que existen dentro de las comunidades, ¿no? A continuación, mis compañeros. Buenas noches, profesor, compañeros y compañeras. Voy a explicar sobre la construcción y reconstrucción de la noción de biopolítica en Michael Foucault. ¿Me ayudan, por favor, con la primera diapositiva? Es una idea central en la filosofía de Michael Foucault, especialmente en su obra La voluntad del saber, que forma parte de su proyecto teórico conocido como Historia de la Sexualidad. Foucault argumenta que a partir de los siglos XVII y XVIII, los fenómenos biológicos propios de la especie humana, como la sexualidad, la reproducción, la natalidad, la mortalidad, etc., pasaron a ser objetos de interés y regulación por parte del poder político y las instituciones sociales. Siguiente diapositiva, por favor. Esto se debió a un cambio en la forma de ejercer el poder que Foucault denominó biopoder, a diferencia del poder soberano que se ejercía sobre los individuos de manera coercitiva, restrictiva. El biopoder se enfoca en la administración y normalización de la vida de la población. Así los procesos biológicos de la vida humana se convierten en el objeto principal, en el objeto central de las estrategias de poder que buscan controlarlos, optimizarlos y regularlos. Por ejemplo, el desarrollo de la medicina, la demografía y la sexología, la higiene pública, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a explicar, según Michael Foucault, el concepto de biopoder en Foucault se refiere a las normas en que el Estado moderno gestiona y regula la vida de los individuos y de las poblaciones con fines de maximizar la productividad y el control social. El biopoder implica que el Estado ya no ejerce su poder simplemente a través de la represión o el castigo, sino a través de la regulación y el control de los cuerpos y las poblaciones. Como podemos apreciar en la diapositiva, vemos un poder soberano, donde nos muestra una represión estatal y policial hacia la población, pero no ha ido cambiando su esquema y se ha dado un control social en el Estado moderno. Siguiente diapositiva, por favor. Foucault amplía y reconstruye la noción de biopolítica. Pasa a concebirla como una forma de poder soberano que se ejerce sobre la vida misma, no solo a nivel individual, sino a nivel poblacional. La biopolítica se vuelve una tecnología de poder que busca optimizar, gestionar y administrar la vida. Aquí podemos ver cómo nos muestra la gráfica un control social total del Estado hacia la población que incluye varios componentes: trabajo asalariado, fuerza represiva, instituciones políticas, religión, leyes, medios masivos de comunicación, entre otros. Es así, los estados de la era industrial implementaron formas de intervención en las condiciones de vida para adaptarles a un determinado proyecto nacional. La ejecución de la biopolítica a través de las instituciones estatales fue viable mediante procedimientos científicos basados en la observación, mediante la estadística y la demografía. En síntesis, la biopolítica se refiere al gobierno y control de la vida de la población a través de las instituciones y políticas públicas.
algunas de las formas en que se pueden ver la ejecución de la biopolítica es a través de las instituciones, como instituciones de salud, instituciones de educación, instituciones de seguridad, instituciones estatales, instituciones laborales, instituciones de bienestar social, que a través de estos subsidios y beneficios sociales pueden moldear y condicionar las conductas de las personas. Estos son algunas de las formas en que las instituciones pueden ejercer un control biopolítico sobre la población. El análisis crítico de cómo operan estas dinámicas en los contextos específicos es fundamental para entender y cuestionar el ejercicio del poder a través de la administración de la vida. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. En este contexto, para Foucault, la población se convierte en el objetivo central de las estrategias gubernamentales modernas, que despliegan toda una serie de tecnologías y racionalidades políticas para conocer, medir y regular los procesos vitales de la población con el objetivo de mantener su normalidad y seguridad. Y define a la población de carácter estrictamente biologicista que sostienen en su obra la voluntad del saber como un conjunto de elementos que por un lado inscriben en el régimen general de los seres vivos y por otro ofrecen una superficie del agarre a transformaciones meditadas y calculadas. Foucault, 2006. Para finalizar, vemos cómo el ejercicio del poder como gobierno aparece entonces ligado a estrategias que apelan a los temores y a los intereses de los individuos y de los colectivos, con el fin de producir sujetos dóciles y conformes a los objetivos del poder en Michel Foucault, quien señala que el poder no se ejerce únicamente de manera represiva, sino también de forma productiva al generar subjetividades y formas de vida deseables para el sistema. Así los gobiernos buscan alinear los intereses individuales y colectivos con los objetivos del poder, creando sujetos que se autogobiernan y reproducen las condiciones de su propia sucesión. Hasta aquí la exposición, gracias. Gracias. Gracias, Cecilia. Creo que continúan con otro compañero, ¿no? Jenny, Buenas por favor. noches. Sí, gracias. Buenas Bien. noches, profesor. Buenas Buenas noches, noches. compañeros, compañeras. Siguiendo con lo que mi compañera comentaba, yo voy a hablar un poco del, bueno, lo que menciona la biopolítica y la natopolítica. Según lo que mencionaba Michelle, bueno, primero indicando qué es la biopolítica, un poco. La biopolítica se refiere a la política y el poder que administran, en este caso, la vida. Mientras que la tanopolítica es un tipo de poder que da muerte, como son tecnologías de explotación, femicidios, esclavitud y desaparición forzadas. En una obra de Michel Foucault, en una obra de Michel Foucault, la problemática del racismo surge a través de la voluntad de saber y en el curso el defender la sociedad. Hablamos también en esto, tomamos el tema del racismo y la natopolítica. Para Foucault sostiene defender la sociedad y en la voluntad del saber, que esto se establece en una tecnología de poder que la conocen como la biopolítica, pero no los llega a considerar en sí mismo como una tecnología de poder, sino que los entiende como una forma de estimular la biopolítica.
El descontrol de esta biopolítica ha generado que consideren la protección de la vida dando muerte. Desde esta perspectiva se comprende al nazismo como un proyecto de rediseño y el perfeccionamiento del racial a través de la muerte de la población judía. La muerte constituye, en fin, constituye un fin en sí mismo y la biopolítica es la fuerza que empuja este proceso. Asentando un poco en nuestra realidad, en la que vivimos nuestro país, vemos que todavía el tema del racismo y la natopolítica aún se han mantenido. Esto no ha ido cambiando y lo vemos reflejado especialmente en los grupos, se puede decir, marginados. Cuando hablamos del racismo vemos en la población indígena, en población afroecuatoriana, en la población montubia, donde vemos que el tema de las políticas públicas no llegan a estos grupos. Y estos grupos es los que viven en extrema pobreza, la desnutrición, no pueden tener el acceso a servicios públicos, el tema de salud, educación, alcantarillado. Entonces vemos que estas políticas públicas generan que obviamente en estas poblaciones exista más el tema de mortalidad. También define este tema, podemos decir que es el arte de dejar morir sin que haya ningún tipo de responsabilidad penal en este tema del racismo y la nata política. A continuación, mi compañera. Buenas noches. Siguiendo con la exposición, yo voy a hablar en este caso de la política de concentración y exterminio del nazismo desde el concepto de gobierno. Desde el concepto de esta autora que nos explica en el texto, Mirna Edith Bulder, en el texto recurre al análisis que hace sobre el nazismo, ¿no?, que propone Michel Foucault. En este tema, pues al abordar problemas y dificultades que se presentan en los conceptos que tiene Michel Foucault. Es indicar que para este autor, o Daniel Enzifirne, es un sociólogo argentino que tiene una amplia trayectoria en el tema o estudios sobre genocidios. Entonces, este autor parte de la concepción de Michel, en donde indica que el ejercicio de poder como gobierno conduce a considerar las contradicciones de la modernidad implícitas en sus postulados de igualdad, soberanía y autonomía. En siguiente diapositiva. En el primer postulado, pues, nos habla del postulado moderno de igualdad de los seres humanos. En este hace referencia al Estado como una nación moderno, como libertad, donde toma relevancia ya el concepto de la especie humana, ya un carácter jurídico y simbólicamente igualitario se habla en este apostulado ya moderno. En este contexto, pues, la figura del ciudadano instala ya la imagen del otro como igualdad, ya en el plano de derechos se empieza a hablar. Pues antes no estaba permitido estas políticas diferenciales, ¿no? Y había este tema de la discriminación, pues antes esto no estaba aceptado. De igual manera, en este texto nos hace mención al buen uso de la razón de este autor Kant, que también este es otro filósofo que nos habla de que la razón no se agota, que mantiene, este autor mantiene la concepción de que el hombre necesita saber cómo obrar y cómo comportarse, ¿no?, ante la sociedad. Pues siguiendo en esta línea de la teoría clásica de la soberanía, nos habla del poder, se define como derecho de vida y de muerte. Pues antes el soberano, como decía mi compañero al inicio, podía disponer sobre la vida de la otra persona, donde ya el soberano tenía todo el poder, digamos, en sus manos para arrebatar la vida de una persona. Pues ya a partir de este siglo XVII, el cuidado de la vida de los colectivos empezó a ocupar un primer lugar,
donde el ejercicio del poder se transformó para Michel Foucault en lo que se denomina un biopoder. Ya no tiene como función en sí la muerte, que era lo principal. Ya no se trata de un poder negativo, sino de algo positivo, que es la vida. Pues así también en esta parte que nos indica, ¿no? En esta frase, como vemos, en sí, en el antiguo derecho de hacer morir y dejar vivir, cede en lugar de una figura inversa que define la política moderna y expresa en la fórmula hacer vivir y dejar morir, que es lo contrario, ¿no? Este poder toma en sí a cargo que es la vida, la protección de la vida. Hablamos ya en este modelo moderno. Como mencionó el profesor, pues empieza a considerar ya al ser humano como parte importante, con sus derechos también. En el siguiente postulado nos habla del moderno de autonomía de los individuos. En este postulado, pues ya empieza la noción de hablarse de un sujeto autónomo, sí, como indico, pues si bien resultó necesario para producir determinados efectos en el momento de transición de la modernidad, produjo también efectos inesperados para el nuevo orden político. Pues en este tema el sujeto autónomo podría pretenderse hacer un orden igualitario y libertario, en lo formal, un régimen en el que los individuos sean libres e iguales, donde indica que la noción de la igualdad empieza a conjugarse, ¿no?, con la autonomía. Deriva de la reciprocidad entre pares, y la autonomía empieza el tema de ya formar la situación colectiva, como se ve en la imagen, ¿no? Empieza a unir de una parte a otra parte, de hablar de derechos de la otra persona. Nos empieza a aparecer ya las prácticas autónomas por parte ya de los colectivos sociales incluso. Así también pues empiezan a aparecer el interés de los periodistas, hablar sobre los crímenes, las campañas de las enfermedades, las campañas de higiene, también respecto a la sexualidad, la importancia de la familia, la especie humana, ¿no?, donde todos ya se habla de que tenemos derechos ya fundamentales, que es la vida, por ejemplo, que es uno de los primeros derechos que se habla, los derechos individuales de las personas. En este punto también Michel Foucault establece una estrecha relación entre el Estado, la gobernabilidad y la medicina, ¿no?, donde ya la medicina empieza a tomar hincapié, empieza como una estrategia de política, incluso ya de intervención social. Así también nos indica que ya en el siglo XVIII los juristas, empiezan a hablar de las leyes, entendiendo en sí que esta ley prohíbe, ¿no?, en función a la norma de regulación y de corrección en sí como tal. Esto sugiere una distinción entre los roles de la ley y las normas generales, ¿no?, donde la ley se enfoca ya a limitar o a restringir ciertas conductas. En cambio, las normas regulan estos comportamientos, ¿no?, de cómo debe comportarse una persona ante la sociedad y esta parte. En sí el texto también nos indica, como para reflexionar, nos trae a colación de por qué los judíos, de por qué esta parte se toma, ¿no?, siempre en consideración. Pues Daniel Fechten se atreve a formular esta pregunta acerca de por qué fueron los judíos y no otro grupo, el punto blanco fundamental de la persecución de esta parte de los nazis, ¿no? Pues en busca de esta respuesta, Daniel Fechten recurre al análisis de Zygmunt Bauman, en donde indica acerca del rol que jugaron en esta parte. Para este autor, el resentimiento hacia los judíos nos indica que proviene del recelo y la irritación que provoca el hecho de que se les persigue como un colectivo, ¿no?, que no entra fácilmente en ninguna de las categorías establecidas de la estructura del mundo moderno. Pero judíos y gitanos indica que no fueron los únicos grupos que fueron objetos de persecución, sino también nos habla que existían otros grupos también. En sí, los más nombrados fueron este tema de los judíos y los nazis, ¿no?, que se ha escuchado siempre.
Incluso recuerdo que en el primer módulo pues, de esta maestría, el docente nos envió como tarea de ver este niño con pijamas de rayas, en donde nos indica pues a través de esta película una serie de vulneración de derechos que existió en aquel entonces, incluso el poder que tenían sobre la otra persona, ¿no? La discriminación, el tema de no juntarse con otros niños, incluso el niño del jefe que se hablaba en esta parte del video. Bueno, que todos vimos y pudimos tener una reflexión acerca de este trabajo. En sí, pues hablando en sí, nos indica que los campos de exterminio, ¿no? Sino que eran los campos de concentración, donde nos indica que habilitaron los campos, los gitanos, por ejemplo, que se negaban a asumir el alemán como lengua materna, nos indica en este texto. También nos pone los ejemplos que también empieza esa distinción de los enfermos mentales, los discapacitados, los homosexuales, también cierta parte de los políticos, prostitutas, finalmente así les ubica a los judíos en esta parte. Bueno, en sí dice por qué los judíos quizá se han opuesto sistemáticamente durante siglos a negarse su identidad e intentan preservar su cultura, no aceptando renunciar a ella en nombre de la normalización, ¿no?, estatal. Finalmente, en este texto nos indica que el objetivo del nazismo resulta ser entonces no simplemente el exterminio de determinados colectivos, sino la transformación de la propia sociedad. Eso nos indica. A continuación, la siguiente compañera. Gracias. Buenas noches. En relación al tema, un punto muy importante nos habla del dispositivo de concentracionario y del exterminio como tecnología de poder. Esencialmente, dentro del texto nos hace referencia a algo muy importante, que nos habla de una línea de articulación, basándose esencialmente en lo que es la vida, el gobierno, la norma y la medicina. En consideración que estos 4 puntos son esenciales para la población total. Sin embargo, hay que tener algo muy claro, el racismo biológico de Estado, teniendo en consideración lo que depusieron mis compañeros esencialmente, como el nazismo, el estanismo, han venido a influir dentro de la sociedad de esa época y hasta la actualidad, como bien lo mencionaron. Es por eso que es muy importante considerar estos 2 puntos. El nazismo, que parte ya desde el lado alemán, la ideología de extrema derecha y las características que las mismas persigue, al igual que el estanismo, que es una ideología y un sistema político aparentemente comunista. Pero sin embargo, muchas son las visiones, pero pocas son las acciones que demuestran lo mismo. Algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, nosotros podemos ver dentro de la caricatura que está a nuestro lado izquierdo, nos habla de la biopolítica. Esencialmente lo que mencionaban anteriormente, se tomaba en consideración la medicina, la biología, el neoliberalismo y el paradigma inmunitario. Son 3 factores que dentro del texto nos resaltan. Como ustedes pueden fijarse en la imagen, tenemos una serie de pantallas, una serie de aspectos de la sociedad de diferentes lugares, porque en realidad es lo que sucede. A través de la política se busca esencialmente dar respuesta, a través de las políticas públicas se busca dar respuestas a las necesidades de la sociedad. Teniendo en consideración que bio viene de poder, viene con el rol o el fin de dirigir relaciones de poder y una vida administrable a través de estrategias tecnologías, prácticas estratégicas y racionales. Por eso es que dentro de la imagen que nosotros podemos ver es como que como las políticas públicas que nosotros tenemos, aparentemente dentro del plan del buen vivir, tiene una proyección de 4 a 5 años, en la cual se busca dar respuesta, disminuir la tasa de natalidad
a través de diferentes programas. Parte desde un aspecto macro y se fundamenta en planes, programas y proyectos que buscan implementarse a través en territorio, a través de proyectos. Sin embargo, no todos estos proyectos tienen buenos resultados, porque hay que entender algo muy claro. Cuando se llaman a las mesas de trabajo constantemente, nosotros nos encontramos con las mismas personas y nos encontramos comúnmente con las personas, digámoslo así, más capacitadas o que tienden a llevar mejor un tema. Sin embargo, desde mi perspectiva de acá en la Amazonía, el problema es de que nosotros debemos rotar a la población y tenemos que siempre buscar esencialmente desde las partes micros, ver desde dónde parten los problemas, no desde dónde ya se han dado respuestas, sino desde dónde siguen o donde el problema no tiende a cambiar, porque ahí es donde nosotros debemos ir implementando algunas estrategias. Y ahí es donde vemos este aspecto de la tanopolítica, la muerte biológica de la sociedad, por cuanto no hay respuesta. Nosotros vemos en las imágenes de mis anteriores compañeros, veíamos que la tasa de mortalidad aumenta, las tasas de desempleo, la respuesta social de la población no es como aparentemente un plan nacional del buen vivir busca, porque no es hecho realmente con la realidad en territorio. Dentro de esta misma tana política vemos los marcos humanos que se limitan, la reconstrucción del proceso de destrucción de identidades y desrealización a través de una dictadura que hasta la actualidad nosotros pedimos. Un ejemplo que yo lo tendría en cuenta y lo consideraría es de que nosotros, por ejemplo, acá en Amazonía, yo soy de acá de la Amazonía, nací acá en la Amazonía, pero mis padres son de raíces indígenas de la sierra. El problema es de que no se quichua y no podemos nosotros o no puedo yo directamente dar una respuesta a ellos. Yo entiendo el quichua, pero lamentablemente no hablo, no domino el quichua y cuando tiendo a explicarles algo, sé que no me entienden en su totalidad porque algunos procesos me los ejecutan a medias o en algunos casos cuando yo también, porque tenemos compañeros que son quichuas hablantes, el problema también es el que yo doy un mensaje, pero el mensaje no va direccionado tal cual como nosotros queremos que lleguen a la población y que incluso cuando nosotros pedimos que nos ayuden al proceso de traducir lo que nos quieren decir, sabemos que hay algunas cosas que nos limitan, porque ahí es el punto que decía Israel. El racismo, los prejuicios no solo parten de la parte mestiza hacia los indígenas, sino de los mismos indígenas hacia los mestizos. Nosotros acá, por ejemplo, somos considerados los mishus, que somos mestizos y somos una característica de los mishus, son los que oprimen, son los que no ayudan y a los cuales también nos cierran las puertas. Entonces, a pesar de que acá tenemos una ley amazónica, por ejemplo, quienes somos mestizos, casi no nos ayuda. No nos ayuda porque aquí sí tiene bastante influencia lo que es el grado de gobernabilidad o de influencia que tienen los grupos ya indígenas formados. Entonces, a eso hablamos de una reconstrucción y una destrucción de identidades. Bueno, yo lo consideraría en ese sentido. Mayra, disculpa, te voy a pedir que pausemos un poco para que no se te corte tu discurso, que está muy interesante. Vamos a salir y vamos a ingresar contigo para que continúes, ¿no? Ok. Muchas gracias.